En aquella zona del continente el deporte nacional es el fútbol, entonces ahí jugué hasta prácticamente a los 13, 14 años, donde ingresé al equipo que se llama Melo Wanderers de mi tierra. A los 15 años ya jugué en primera división a nivel amateur. Entonces de ahí nació el ofrecimiento de ir a jugar profesionalmente a Montevideo, al Club Nacional, que es un cuadro grande. Y a los 18 años tuve la suerte de enrolarme en Nacional, y ya a los 20 años ya estaba en primera división. Pero el paso del potrero o del llano, como se dice acá, a jugar ya en equipos de primera división a nivel amateur allá en mi tierra, se dio por los buscadores que hay, por los comentarios que surgen, las buenas actuaciones. Y bueno, entré al Centenario, a debutar al Centenario, y 10 minutos finales, y tuve la suerte que me quedó una pelota botando y le pegué un zapatazo y la metí en un ángulo. Y la tribuna se venía abajo, y a partir de ahí ya uno va agarrando confianza. Entonces son esos momentos mágicos que a veces el jugador necesita, y hay otros que no lo pueden tener, y pasan años y no se les da. Mi fortaleza como jugador era el desborde y tiraba buenos centros. El que me enseñó a mí mucho fue en Nacional de Montevideo, Luis Artime. Yo estaba empezando, él me ayudó mucho. Prácticamente en el 1 contra 1 siempre sacaba el centro. Era una cuestión innata que a mí me llevó pues a destacar en el fútbol con esa característica, ¿no? Tuve la fortuna de lograr muchos campeonatos ahí con Nacional, inclusive la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental. Jugando la Libertadores me invitan a venir aquí a México a jugar con el equipo América. Duré un año, o sea, prácticamente casi jugué. En principio debuté en Torreón, y bueno, yo prácticamente ya estaba decidido a regresarme a Nacional, porque Nacional me dijo que volviera, que no había problema. Y en ese entonces me vio don Antonio Carvajal y Gustavo Sagiante, que estaban encargados de la dirección de curtidores, y me invitaron. Yo había jugado ya en un equipo grande, sabía que sí podía. Entonces tomé esa opción. Lógicamente no conocía la Unión de Curtidores, era un equipo en su primer temporada en primera división, era un equipo nuevo, novato, que lo estaban armando como un rompecabezas. El primer partido perdimos 1-0, 2-0 en Puebla, y realmente mal. El segundo partido nos toca debutar contra el América. En ese entonces yo tuve la suerte de anotarle el único gol del partido. Fue el primer gol del Curtidores en primera división y el primer triunfo de la Unión de Curtidores en primera división. A partir de ahí ya la gente ya nos empezó a mirar con cierta admiración. Y lo que denotó y dividió a la afición acá en León fue el primer clásico que jugamos contra León. Empatamos 4-4, fue el mejor clásico de la historia. Y ahí la gente ya se dividió, ya era Unión, León. Se conjuntó una especie de revancha deportiva de todos, de cada historia particular tenía un porqué salir a la cancha a matarse en cada partido. Y eso nos dio buen resultado, creamos una mística, una identidad de equipo. El equipo peleaba tanto de local como de visitante, en un equipo muy aguerrido, por eso de ahí surgió la garra curtidora. Estuvimos muy cerca de ser campeones en la primera temporada. En ese torneo, en la 74-75, clasificó Cruz Azul, Toluca y el León, de que lo dirigía el Pulpa Chamendi, con grandes jugadores también, como Salomón, estaba Batocletti, Chepe Chávez, Guillén, y nosotros éramos prácticamente la cenicienta de ese cuadrangular final. Y sin embargo nos toca, para mala suerte, León enfrentarnos, y de los dos partidos nosotros le empatamos 1 y le ganamos 2. Nosotros tuvimos la suerte de ganarle a Cruz Azul y de meterle 5 en el Estadio Azteca, cosa que nadie ha podido meterle 5-0 al Cruz Azul en la historia de Cruz Azul. Y bueno, ahí logra el campeonato Toluca. Cuando descendió el Curtidores en el 82-83, ahí me retiro, y el último gol se lo metí
al América en el Estadio Azteca, a Celada. Como entrenador, trabajé muchos más de 10 años como director deportivo en instituciones educativas dentro de la administración deportiva, y después decidí ya regresar a trabajar en el campo con los niños, con los jóvenes, porque la zona es muy rica de materia prima. La problemática que sufrimos los que estamos formando es, por ejemplo, la falta de espacios dignos para poder hacer un buen proceso. Y entonces el León, en este caso, es el que trabaja en fuerzas básicas en esta zona. Y nosotros con muchas limitaciones, pero el León está sobresaturado y nosotros no tenemos los medios suficientes para atender a tanta gente. La gran diferencia con los jugadores del Río de la Plata, por ejemplo, o de Brasil. Un jugador de fútbol allá, a los 14 años, prácticamente ya sabe todo. Esperan el desarrollo muscular del jugador para poder jugar en primera a los 17 y 18 años. Y aquí nosotros nos encontramos en tercera división, por ejemplo, jugadores de esa edad que todavía no tienen el desarrollo, no tienen la experiencia, no tienen el proceso adecuado, y estamos enseñando prácticamente cosas básicas a los 16, 18 años. Entonces sí, por eso el jugador a veces debuta a los 24 años. Entonces eso frena al jugador y dice, bueno, ¿por qué no llegó? Pues sí, hay topes que hay que salvar, ¿no? Y a veces de la fortuna, la suerte que se necesita para llegar y quedarse, ¿no? Porque no solo llegar y debutar, sino que hay que mantenerse. Estamos en la propuesta de poder resurgir a Curtidores, y lo queremos hacer desde abajo, que es la manera de poder mantenerse en niveles competitivos. Yo pienso que si volvería a ser lo mismo, y estoy muy agradecido con todos los equipos en que he estado, y por eso sigo acá, atrás de la pelota todavía.